Vamos a hablar del tema que estamos hablando por la cuarta semana, que es el de Corintios, que estamos en el capítulo 4 de Corintios, y es el capítulo 4, 4.1. Vamos a hacer rápido un breve resumen de lo que hemos leído, pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder todos juntos crecer y buscarte, Señor, en armonía, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos revele esta palabra, y que nos enseñe, Señor, a vivir nuestra vida cristiana con excelencia, en el nombre de Jesús. Amén. El Corintios está escrita a los corintianos de esa época, cristianos que tenían problemas como tú y como yo, problemas en la iglesia, problemas fuera de la iglesia. Era una iglesia muy bendecida, era una iglesia que tenía muchos dones, milagros, prodigios y señales, tenían conocimiento de Dios, pero hoy en día el 1 Corintios me gusta mucho porque 1 Corintios es muy parecido a la iglesia hoy en día. ¿Qué quiere decir eso hoy en día? Hoy en día tenemos muchas divisiones en las iglesias, hoy en día tenemos muchas voces cristianas, y hoy en día tenemos los ministerios no quieren trabajar juntos. Hoy en día la mayoría de los ministerios, cada quien jala agua para su molino, por así decirlo. Hoy en día uno dice: yo soy de tal iglesia, yo soy de tal predicador, yo soy de tal persona, etcétera, 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 pero muy pocos se dicen: yo soy de Cristo. De hecho, mi ministerio, el ministerio de todo lo que sostiene la iglesia, lo que sostiene el centro de educación, lo que sostiene todo lo que hago, se llama Yo Soy de Cristo. Y es un ministerio que Dios me dio estando en la cárcel, por ahí del 2004, 2005 me lo dio Dios, y lo tengo anotado. Se llama Yo Soy de Cristo. Es un ministerio porque esto hace, este versículo que les voy a leer, y bueno, no este versículo, más bien todo esto que hemos leído, sobre todo el capítulo 1 y 2 de Corintios, es algo que tengo 21 años con ello en mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un estudio profundo atrás de 21 años de todo esto, que no es alguien que se paró y tiene 3, 4 años en la palabra de Dios y apenas no, sino le sale una persona que se ha esforzado, a lo mejor no al máximo, pero sí con todo lo que puedo, porque el máximo, como todos los días le fallamos al Señor a veces, ¿verdad? Dentro de lo que puedo me esfuerzo todo lo posible y leer la palabra de Dios. Y como soy maestro, Dios me ha dado el don de maestro. Una vez una profeta, la profeta Esther Guarrón, también me dijo: Adrián, te veo como la interpretación de Dios. Si yo hubiera pensado que soy la última interpretación de Dios, me hubiera sentido la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Pero como no soy la única ni la última interpretación de Dios, sino que formo parte del cuerpo de Cristo Jesús, yo lo tomé de esa manera, y el Señor puso todo eso en mi vida y me dijo: Adrián, como antes había intérpretes de la ley, Dios me dice: los maestros son intérpretes de la palabra de Dios. Para ti es muy fácil leerla y entenderla, pero todo lo que haces no es por ti, sino es por mí, para edificar a mi cuerpo, porque así lo establecí. Entonces, ¿quién te crees tú que eres? Eso es lo que dice este capítulo 4 que vamos a leer. ¿Quién te crees tú si lo que tienes no es tuyo? Yo te lo di, ¿verdad? Entonces hoy en día estamos en una época en donde el pastor, el profeta y todo lo que tú quieras dentro de las iglesias cree que es de él lo que él ha dado, y que la última revelación, y que esto y que aquello y lo otro, ¿no? Entonces nos creemos indispensables, o la mayoría de las personas que en liderazgo se crean indispensables. La verdad es que no somos indispensables. La verdad que somos partes que Dios quiere utilizar, y que Dios quiere que estemos disponibles, y que Dios quiere utilizarnos grandemente. Eso sí es verdad, pero conforme nuestro corazón se humilla y obedece a Dios. Entonces todo el capítulo 1 se basa en decirle a los corintios: ustedes están divididos. Ustedes están divididos. Pero déjame decirles que solamente en Cristo está la sabiduría, no en un hombre. En Cristo está la sabiduría. Es decir, si yo quiero sabiduría, tengo que conocer a Cristo, ¿ok? Entonces es lo que está diciendo Pablo: en Cristo está la sabiduría, y cuando tú conoces a Cristo, viene el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2 te dice: ese poder del Espíritu Santo te revela la palabra de Dios, te revela quién es Cristo, te revela todo lo hermoso que es Cristo, te revela el Evangelio de Cristo, y te trae luz a tu vida para que puedas vivir la vida cristiana. Es decir,
Por más que yo me pare aquí, hablarles y predicarles a ustedes, sin ustedes alimentarse diariamente del Espíritu Santo en sus casas, ustedes no van a recibir revelación de Dios y van a estar dependiendo que venga un pastor, el profeta, diciéndoles: viene el pastor con la última revelación, y viene el pastor con una revelación. Oye, el pastor, ¿qué tanto le revela a Dios? Sí, Dios revela cosas a los pastores y a los líderes, pero no nos revela más de lo que Dios te quiere revelar a ti en tu intimidad con Él. Esa es la verdad. Dios me da una visión para la iglesia, sobre la iglesia, pero en tu vida personal y todo eso, tú eres el responsable de tu vida personal. Tú eres el responsable de tus hijos. Pastores, que oren por mí, por mis hijos, para ver si Dios le da una palabra. Usted no quiere orar, usted primero por sus hijos, usted no está dispuesta a orar, a buscar a Dios. ¿Qué le hace pensar que mi oración va a cambiarle? Es su corazón el que tiene que cambiar primero con Dios. Y usted tiene que estar dispuesta a buscar de Dios. Y cuando usted busque de Dios, y si Dios le pone que venga a mí, oramos y gloria a Dios nos muestra. Amén. Claro que hay profetas que Dios trae con una visión específica, en particular de una persona, una familia. Claro que lo existe, lo hay. Pero lo que Dios nos está invitando es no a buscarlo a Dios por medio de otra persona, sino por medio de nuestra intimidad y comunión con Él. Eso es lo que Dios está diciendo en el capítulo 2. Está diciendo en el capítulo 2, la revelación solamente viene por el Espíritu Santo, no viene por nada más. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo soy el responsable de meterme en la presencia de Dios para que esta palabra se me revele. Los que van iniciando en la Biblia o en el camino de Dios, muchos dicen: es que es bien difícil leerla, entenderla y comprenderla. Para todos, inclusive para mí, que hoy en día la leo y Dios siempre me la decodifica muy rápido y muy hermosa. Para mí, al principio, y todavía sigue siendo difícil de leerla y de interpretarla. Pero cuando el Espíritu Santo le pido que me ayude, cuando verdaderamente mi corazón lo inclino a Él y lo estoy buscando a Él, la revelación viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a hablar a mi vida. No por una vez que la leí, sino por ser disciplinado en buscarle a Él a través de la palabra y a través de la oración. Y cuando usted se disciplina a buscar de Cristo, de conocerle, de abrir la Biblia, no porque tiene un problema, sino porque quiere conocerle, la revelación del Espíritu Santo viene. Pero si usted no se disciplina a buscar de Dios voluntariamente e intencionalmente, esa revelación no va a venir. La Biblia no es una lámpara de Aladino. ¿Sí me explico? No es una lámpara de Aladino la que pueda frotar y déjame leer 2, 3 versículos. Ay, Señor, tú me sacas de esta situación. Ay, Señor, tú me sacas de esta situación. No, no es así. La Biblia no se vive así. Claro que para los que conocemos, ya la conocemos y tenemos una intimidad con Dios. Claro que yo puedo ir a un versículo y me da fortaleza, y eso es diferente. No estoy hablando del que la conoce, estoy hablando del que no la conoce. ¿Sí me explico? Yo, por ejemplo, abro la Biblia, cuando estoy pasando una situación, busco los versículos que necesito. Ah, pastor, pero usted dijo que no es una lámpara de Aladino. No, para mí no es una lámpara de Aladino, yo ya la conozco. Yo todos los días tengo mi comunión con Dios. Me enfoco en esos versículos para que mi espíritu tome fortaleza, mi fe crezca y diga: nada es imposible para mi Dios. ¿Me explico? No la agarro como una lámpara Aladino y nomás leo esos 3 versículos y no vuelvo a agarrar la Biblia en un mes. No es así. Si eso es una lámpara Aladino, quiero que me solucione mis problemas, y no es así, no va a pasar. Pero Dios hace milagros. Sí, Dios hace milagros, y si Dios hace un milagro, lo puede hacer en tu vida. Pero para los hijos de Dios, no es que Dios lo pueda o no, tenemos que saber que para el que cree todo es posible. ¿Sí me explico? El milagro está ahí. Es más, un hijo de Dios no puede estar mendigando por un milagro. Los milagros es el pan diario de nosotros. La vida sobrenatural es la vida diaria del cristiano. Si usted no vive en lo sobrenatural y vive en lo natural, es que usted no ha conocido a su Cristo. Usted tiene que aprender a vivir en lo sobrenatural. Por eso muchas personas me dicen, yo cuando les digo a las personas, se sorprenden de un milagro, y les digo: ¿cuántos años tienes en Cristo? No, pues como 10. ¿Y todavía te sorprendes de los milagros? A mí los milagros no es que no me sorprendan, ya no me sorprenden porque los vivo todos los días. Aprendo a vivir en lo sobrenatural. Es que Dios lo sanó de cáncer. Gloria a Dios. A lo que sigue. ¿Por qué? Porque es habitual para mí orar por las personas y que las personas sean sanadas. Es habitual para mí enseñar a las personas que
que sean sanadas a través de la palabra de Dios. Es habitual todo eso. Como es habitual que Dios cambie a las personas, etcétera, 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 todo eso. Eso se tiene que volver habitual para usted. Que usted viva en lo sobrenatural, que Dios le predestinó que usted viviera en lo sobrenatural, no en lo natural. Entonces, cuando usted aprende a vivir en lo sobrenatural, usted tiene una revelación del Espíritu Santo. Pero eso no viene porque el pastor dijo, los invité a un seminario y todos ya todos estamos así. Eso no viene a través de eso. Es una mentira que hoy en día venden las iglesias. No estoy diciendo que muchas de esas lo hagan bien para poder edificar la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellas iglesias que son diferentes y que no enseñan nada de esto ni la palabra de Dios. Si yo ahorita traigo una persona que les habla de eso, eso es diferente porque yo les he enseñado a meterse con Dios, con el Espíritu Santo. Esto es una iglesia que está avanzando ustedes en sus casas, ¿ok? El problema es cuando no les digo nada de eso, cuando ustedes no abren la Biblia y de repente cada 3 meses viene una persona y les cobramos dinero por hacer esto de más, etcétera, 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 y empiezas ahí con esos temas. Y yo nunca les enseñé a meterse con el Espíritu Santo. Y yo pienso que solamente por venir una persona los va a activar a ustedes en esa revelación. Es una mentira. La única activación que viene para la revelación del Espíritu Santo es mi corazón dispuesto a buscarle todos los días a Dios. Y eso es lo que está diciendo ahí Pablo en el capítulo 2. En el capítulo 3 le dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Si Apolos viene, si Cefas viene, si vengo yo, cualquiera que venga, todos estamos aquí para edificar sobre el fundamento que es Cristo. Una vez edificando sobre el fundamento que es Cristo, entonces Dios da el crecimiento. ¿Cómo es que Dios da el crecimiento? Cuando hay que entender que en aquella época no estaba escrita la palabra de Dios, estaba escribiendo, porque Pablo sí escribió 1 Corintios, pues estaba escribiendo 1 Corintios, no existía 2 Corintios, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que dependían mucho de las personas como Apolos y Cefas que iban, y Pablo, a los lugares a predicarles la palabra de Dios, ¿ok? Hoy en día nosotros no tenemos que depender tanto de las personas que vienen a predicarnos, sino, no, hablando como cristianos, sino de nosotros meternos a estudiarla. Y ese estudio nos da crecimiento. El Espíritu Santo nos lo da Dios todos los días cuando leemos la palabra de Dios y oramos. Entonces, ahora sí viene Cefas, viene Apolos y seguimos edificando sobre esa verdad. ¿Me explico? Es decir, ahora sí viene un pastor, viene un profeta, viene algo y edificamos todos juntos en esa verdad. Pero si yo le dejo mi edificación a un profeta, a un pastor para cuando venga y nomás ir, y yo no leo la Biblia, yo no busco leer la Biblia, entonces no va a haber crecimiento espiritual. Porque el crecimiento lo da Dios cuando yo me meto en su presencia. Y luego más adelante, en el capítulo 3, te dice, ¿no sabéis que eso es templo del Espíritu Santo? Te empieza a hablar Dios de que nosotros tenemos una razón, una existencia, y que si no edificamos bien, nuestra obra se puede quemar. ¿Qué significa edificar bien? Escuchar bien. Si yo me agarro a cualquier predicador hoy en día por YouTube, por Facebook, por redes sociales o por cualquier predicador, tal vez yo no estoy edificando correctamente como Dios quiere que edifique. Por eso yo me tengo que meter en la presencia de Dios, para saber cómo sobreedificar en el fundamento que es Cristo y que nadie lo puede quitar. No le estoy diciendo que no escuche personas por redes sociales, escúchelas, pero usted métase en la presencia de Dios y que el Espíritu Santo se la revele, y cuando escuche a las personas usted sea como los de Berea. A ver, Pablo, déjame checar si esto es de Dios o no es de Dios. Ya checamos, Pablo, y sí, está correctamente lo que tú dices. Amén. Ahora, si usted quiere juzgar más rápidamente, entonces métase más en la presencia de Dios, para que cuando usted se meta en la presencia de Dios, usted tiene la Biblia donde, aquí, y viene la persona y empieza a hablar, y usted empieza a decir, no, esto no es, esto sí es, esto no es. Y luego llega a su casa, lo medita con Dios y lo sigue buscando. Pero usted ya sacó cierto porcentaje. ¿Sí me explico? Y pues bueno, vamos a empezar el capítulo 4. Que en el capítulo 4 nos sigue hablando de lo mismo. Todo el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 nos habla sobre que no estamos divididos, de que todos somos de Cristo, que todos tenemos que crecer. Ya después del capítulo 5, el capítulo 9, 11... nos habla de los problemas que la iglesia tiene.
Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Se está dando cuenta? Todos los hombres somos servidores de Cristo. Usted tiene que aprender a rendirle su vida a Cristo. Usted tiene que aprender a servir a Cristo. Usted es un servidor de Cristo. Tiene que aprender a servirle. Segundo dice, administradores de los misterios de Dios. Usted tiene que aprender a administrar los misterios de Dios. Usted tiene que aprender a leer la Biblia. Usted tiene que aprender a buscar lo que Dios le está hablando a su vida para que usted administre correctamente lo que Dios le está hablando para servirle a Él. Versículo 2. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Quiero que aquí entienda dos cosas. Primero, sea hallado. Sea hallado significa que alguien lo está monitoreando, a ver si su vida vive lo que canta y vive lo que predica. ¿Sí me está entendiendo? Si usted está hablando de servir, usted está hablando de buscar de Cristo, usted está hablando de ciertas verdades de la palabra de Dios, ¿las vive o no? La vez pasada vino una amiga. Me dice, pastor, quiero pedirte un consejo sobre mi pastor, porque mi pastor, creo que me quiero cambiar de iglesia porque el pastor no vive lo que canta. No estoy hablando de pecados grandes, estoy hablando de cosas sencillas, pero no vive lo que canta o lo que dice, y pues eso no me está gustando, ¿verdad? Y yo le dije, pues bueno, pues es algo que si óralo con Dios, búscalo con Dios y háblalo con el pastor y ora primero por él, hácelo saber al pastor y chécalo, ¿verdad? La vez pasada también, hace tiempo, estaban unas personas diciendo, pastor, es que mi pastor tampoco vive lo que canta o lo que predica. No son pecados tan grandes como adulterio y esas cosas, sino que son pecados de otras cosas, pero ¿qué hago? Y varios matrimonios ya lo hemos observado y hemos visto. Miren, les digo, tengan cuidado con murmurar, porque murmurar es una cosa que va en contra de la iglesia, pero cuando algo está pasando verdaderamente, eso no es murmurar. Cuando algo está pasando y usted está detectando, y ya son 3, 4, 5, 6 personas que lo están detectando, oren por el pastor. Segundo, confronten al pastor. Confrontar no significa de mala manera, confrontar significa hablar con él y decirle, pastor, hemos visto esto en 3, 4, 5 meses, ha pasado estas situaciones y lo hemos visto así, así, así y así, así, así. Si el pastor es un hombre de Dios y eso es verdad, se va a arrepentir y va a decir, discúlpeme, porque sí tiene razón. Si el pastor no es un hombre de Dios, como lo que pasó en esa iglesia, les va a decir, ustedes están mal, ustedes no saben nada. Y luego próximamente el pastor los expulsó de la iglesia, a 4 parejas o 3 parejas, no recuerdo cuántas eran, los expulsó de la iglesia. Y les habló mal a la iglesia delante de ellos. Ni se junten con ellos porque estos andan murmurando y andan haciendo cosas en contra de Dios. Y no es así. El pastor andaba mal en ciertas cosas que no quería admitirlo. Y como no las admitió, le echó la culpa a las personas y la volteó, y etcétera, etcétera. Esas personas tuvieron que salir de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser hallados fiel en todo lo que hagamos. Eso les hablé de un punto de vista de liderazgo, ¿ok? Tenemos que ser hallados fiel. Pero usted también, a lo mejor no está en una posición de liderazgo y está acá escuchando la palabra de Dios. Usted tiene que serle fiel a Dios en lo que Dios le está hablando. Si Dios le está hablando que lea más la Biblia, usted tiene que serle fiel a Dios en leer más la Biblia. Si Dios le está hablando a usted que se enfoque en sus hijos, que ahorita sus hijos los meta en la palabra de Dios, usted lo tiene que hacer. Si Dios le está hablando a usted que haga ciertas cosas que tienen que ver con su vida personal, hágalas. Porque usted tiene que ser hallado fiel. Si Dios le está hablando, no tanto de su vida personal, sino que Dios, para que usted le sirva a Dios, hágalo. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser hallado fiel. ¿Se está dando cuenta? En el versículo 2 dice que tiene que ser hallado fiel. Es que usted está en un examen. Quiero que entienda que usted está, cuando usted le dio su vida a Cristo Jesús, y usted está creciendo en Cristo Jesús, y usted está buscando crecer, usted se convirtió en un servidor y administrador de los bienes que en Cristo está conociendo.
Si usted ha conocido poco, usted es administrador de esos bienes. Si usted sigue creciendo, usted es administrador de los demás bienes. ¿Sí me explico? Y Dios le está hablando a su vida a hacer algo. Dios siempre quiere hacer algo con nuestras vidas. El problema somos nosotros. Y usted tiene que ser hallado fiel en cada etapa y en cada proceso de su vida. Y la suma de esas etapas y la suma de esos procesos es la fidelidad a Dios. Aprende a serle fiel a Dios en lo que le está hablando hoy en día. Versículo 3. Quiero que entienda que Pablo está poniendo las bases de lo que está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hermanos, yo soy servidor de Cristo, Apolos es servidor de Cristo, Cefas es servidor de Cristo. Nosotros tres, o los demás predicadores que conozco, tenemos una revelación de Dios y nosotros tenemos que administrarla fielmente ante Dios. Y yo tengo que vivir lo que canto, dice el apóstol Pablo, porque tengo que ser hallado fiel en todo aquello que Dios me encomendó. Tanto a vivir la vida cristiana, como también a servirle a Cristo en estos misterios y llevárselos a ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Aquí Pablo no está hablando que no se juzga todos los días en las acciones que hizo. No está hablando de eso, como muchas personas dicen, miren, aquí Pablo no se juzgaba porque yo me tengo que juzgar. No, nosotros los cristianos estamos llamados a autojuzgarnos y hacer un juicio todos los días delante de Dios y decirle, Señor, aquí están mis acciones. Todo lo que hice en el día, aquí está, y en la noche te lo vengo a presentar. Sé que hay cosas que no son de tu agrado, perdóname por ellas. Y las tengo que mencionar tales cuales, para que yo sé que me estoy arrepintiendo de eso. No está hablando de eso Pablo. Pablo aquí lo que está hablando es que él no se juzga en el término si él está siendo fiel a Dios o no. Dios es el que me juzga si estoy siendo fiel a Dios o no. ¿Sí me explico? Él está diciendo, yo no me juzgo en mi fidelidad a Dios. Mi fidelidad la juzga a Dios y se basa cuando yo vengo delante de Dios y le digo, Dios, aquí están mis obras, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Hoy le hablé mal a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Hoy le hablé mal a fulanito. Hoy me topé con tal persona y le hablé mal. Esa acción, discúlpame. ¿Te das cuenta? Yo me puedo justificar poniendo que tengo mucho trabajo para no hacer algo que Dios me está llamando a hacer. Señor, tú sabes el trabajo que tengo y esto y que el otro. Pero si Dios me está llamando y yo vengo delante de Dios en la noche y Dios me convence, me dice, Adrián, yo te llamé a hacer eso, no lo hiciste. Yo tengo que comprender que yo no me puedo autojuzgar y decir, fui fiel. Yo tengo que comprender que fui infiel en lo que Dios me habló que hiciera y tengo que pedirle perdón a Dios. Eso incluye mis finanzas, mi tiempo, mis recursos, mi familia, y mi tiempo con Dios, mi tiempo fuera de Dios. Todo ese tiempo fuera de Dios me refiero a la vida que vivimos, pero nunca estamos fuera de Dios. Lo que me refería era más al tiempo a cuando estamos trabajando y todo ese tipo de cosas. La vida cotidiana, por así decirlo. Entonces, Señor, yo no digo fui fiel porque me autojustifico. Si el Señor en la noche que yo vengo delante de Él me dice, Adrián, me fallaste, yo tengo que entender que le fallé a Dios. ¿Sí me explico? Tal vez usted quiere que vaya, como tal día unas personas me dijeron, es que venga hermano, acá predicaron la palabra. Y me dijeron una vez, y me dijeron, oiga hermano, ya no se rebelde ante Dios. Y yo, ¿por qué? Por no venir a predicar. A mí Dios no me ha dicho que vaya a predicar. ¿Quién está siendo rebelde? El día que Dios me hable voy, con mucho gusto. Ahora, puedo ir también a predicar cualquier día, pero si Dios no me está hablando, no significa que sea rebelde a lo que Dios me está hablando. Dios no me está hablando nada. A lo mejor Dios le está hablando a otra persona y usted viene conmigo, ¿verdad? Y que eso es diferente, porque lo quiere resolver humanamente, ¿verdad? Pero he aprendido que en esta vida no se trata de activismo, sino de voluntarismo con Dios. La voluntad de Dios, no estar activo y activo. Hay que saber decir no a mucha actividad y hay que decirle sí a la voluntad de Dios, que es diferente. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo hoy? Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ven, está reafirmando lo que le está diciendo. Quiero que entiendan que yo también puedo decir lo mismo. No tengo mala conciencia y les puedo decir que le fallé al Señor hace 2-3 días en algo que me dijo. Pero ¿cómo que no tiene mala conciencia? No, porque una vez que el Señor me habló, me arrepentí y le pedí perdón,
entonces ya no tengo mala conciencia, porque el Señor lava y limpia nuestros pecados y nuestra conciencia de las veces que le fallamos al Señor. ¿Ok? Entonces, por eso dice Pablo, yo no tengo mala conciencia de nada. ¿Eso qué significa? Que Pablo ha aprendido todos los días a meterse en la presencia de Dios para autojuzgarse de sus actividades y que sea Dios el que le diga si está siendo fiel o no. Es lo que usted tiene que aprender. Usted tiene que aprender todos los días a meterse con Dios, a saber si lo que Dios le ha dado hasta ahorita, usted está siendo fiel o está siendo infiel con lo que Dios le está dando a su vida. Y cuando usted aprende eso, si usted le falla al Señor, pídale perdón al Señor y el Señor lo lava, lo limpia y usted tiene buena conciencia. No para seguir fallando, sino para levantarse y seguir caminando. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí no está diciendo que no debes de juzgar a las personas. Muchas personas malinterpretan la Biblia porque leen versículos fuera de su contexto. Aquí lo que Pablo está hablando lo mismo que le estoy diciendo. Pablo no está hablando que no juzguemos nada nosotros de si una persona anda en pecado, no, esto que el otro. Pablo está hablando de Apolos, de Cefas y de toda la iglesia de Corinto, que está diciendo si Apolos viene o no viene, si yo voy o no voy, si va Cefas o el que sea. Dice, ustedes no juzguéis nada antes de tiempo. Si Apolos viene y con buenas intenciones viene, el Señor le va a revelar esas buenas intenciones cuando el Señor venga. Si Apolos venía o Cefas venía y venía solamente porque me quería comer el mandado y quitarme la iglesia, Dios también lo va a manifestar. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Pablo está diciendo ahí, si Apolos o Cefas o yo venimos con buenas o malas intenciones, Dios lo va a manifestar cuando Él venga. Y va a decir, Cefas, ¿por qué te metiste en la obra de Pablo? Y con mal corazón. ¿Cierto? Así hay muchas personas. Una vez que en la última iglesia que yo estuve, me mandaron a llamar cuando yo le dije, pastor, voy a salir de la iglesia, me voy a ir Dios me está llamando a formar otra iglesia. Yo pensé que el pastor me iba a bendecir, yo pensé que el pastor me iba a decir, Adrián, y amo mucho del pastor, yo pensé que me iba a decir, Adrián, qué bueno que Dios se está levantando, qué bueno que Dios está haciendo esto, qué bueno que aquello y lo otro, qué bueno que está siguiendo el llamado de Dios. El día que usted me diga eso, yo le voy a decir eso. No, fui llamado para ser juzgado y para ponerme el dedo, y me hicieron, Adrián, tú lo único que quieres es aplausos y fama, así que esto y que el otro. Yo tengo 5 años trabajando bajo el sol y no veo aplausos ni fama ni esas cosas. Veo servir al Señor, porque antes estábamos, los que saben, tenemos 4 años en un toldo, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, pastor, yo no busco eso, yo busco lo que está ardiendo en mi corazón. Segunda cita, me llama el pastor y me dice, Adrián, llamé también a fulanito de tal, a otro líder de la iglesia, para que vengan y decir, delante de él te digo que no te vayas a llevar a nadie de mi iglesia, y delante de él. Y yo dije, ¿a quién pienso llevarme de esta iglesia? Le digo, ¿a nadie? ¿A nadie? Me llamaron, casi para decir, estas son mis 100 ovejas, no te metas con ninguna porque si no va a haber problemas. Y eso fue por lo que me llamaron. Después me dieron la salida, muchas gracias, y listo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, la obra verdadera, el Señor nos la va a manifestar al final de los tiempos. Adrián, yo no te llamé a salir de esa iglesia. Adrián, yo te llamé a salir de esa iglesia. Adrián, aunque el pastor aquel crea que te llevaste gente de tu iglesia, yo le voy a hacer ver aquel día que nunca te llevaste gente de tu iglesia. ¿Sí me explico? Todas esas obras Dios las va a manifestar al final. Y es lo que Pablo está diciendo. Si Apolos o Cefas o yo venimos con buen corazón, al final Dios lo va a manifestar. Y eso es lo que está diciendo ahí. Versículo 6. Pero por eso dice la parte final. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿En quién presentó? En él y en Apolos. ¿Se dan cuenta que estaba hablando todo lo que estamos viendo de Apolos y de Cefas y de ellos? Dice, porque para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcáis unos contra otros.
Quiero que entienda, la iglesia de Corintios, si usted lee la iglesia de Corintios, se va a dar cuenta que era una iglesia que tenía todos los dones, que el Espíritu Santo se manifestaba grandemente, pero era una iglesia muy carnal. Quiero que entienda que porque se manifiestan los dones en una iglesia, no significa que no sea carnal la iglesia. La iglesia sigue siendo carnal. Tanto es así que toma 7 capítulos para demostrarles que son carnal. El capítulo 5 habla de un caso de un hombre que se acostaba con la esposa de su papá. En el capítulo 6 habla de que como ustedes siendo hermanos se pelean entre ustedes y en lugar de hablarlo con el pastor, tienen que ir a demandarlo a un juzgado. En el capítulo 7 habla acerca de que tenemos que estar casados con Cristo y que muchos de ustedes no están casados con Cristo. En el capítulo 8 dice, ustedes siguen sacrificando cosas a los ídolos. En el capítulo 9 dice, ustedes no ayudan a la iglesia, ustedes no ofrendan, ustedes no ayudan a que la iglesia siga creciendo, hablando de lo monetario. En el capítulo 10 les habla de la idolatría otra vez. En el capítulo 11 habla acerca de que el abuso de la cena del Señor. Se está dando cuenta una iglesia muy carnal. Y luego ya el capítulo 12 habla acerca de los dones del Espíritu Santo y habla todo eso. Se da cuenta que toma 7 capítulos para decirle a la iglesia de Corintios, ustedes son muy bendecidos espiritualmente, pero son muy carnales. Y ustedes se creen espirituales por todo lo espiritual que han recibido. Y es lo mismo que pasa aquí en el versículo 6. Para que nosotros para que nosotros aprendáis no pensar más allá de lo que está escrito. Hoy en día, la mayoría de los cristianos jóvenes que van empezando, que tienen un poquito en el Señor, quieren aprender a pensar más allá de lo que está escrito, sin leer la Biblia en contexto y sin tener una foto principal. Muchas personas que se agarran predicando, haciendo muchas cosas y que esto y que el otro, yo les digo, ¿has leído la Biblia completa? ¿Una vez por lo menos? No. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Pues 1 o 2 veces. No, señores, esto se lee la Biblia. Y si yo tengo 10, 20 años, ya tengo que haberla leído unas 10, 15 veces completa la Biblia. Por lo menos. ¿Sabe qué significa eso? Que estoy creciendo y que cada vez estoy teniendo la foto cada vez mayor de Cristo. Y estoy teniendo un entendimiento y estoy formando mis bases y estoy caminando en esa verdad y estoy aprendiendo a no pensar más allá de lo que está escrito. Pero hoy en día todos los cristianos piensan más allá de lo que está escrito. Y hay iglesias que están fundadas en cosas que no están escritas en la Biblia. No, como les dije la vez pasada, la iglesia de mi amigo que estaban diciendo, es que cae oro, los diamantes y el oro, lo que querían era fama para que la iglesia conociera. Yo nunca he visto en la Biblia nada de eso. Y les digo, no aprendan a pensar más allá de lo que está escrito. Como decía la hermana Silvia, es que Dios me dio esa revelación. Sí, se la dio, la hermana Silvia me dijo, me la dio a mí, sí, cierto, es para mí. Eso es otra cosa. Dios te puede dar una revelación y te puede estar mostrando el oro que está cayendo. Y eso es una verdad. Porque es una revelación que le está dando la hermana. ¿Sí me explico? Pero que ahora que el pastor diga, mira, oro. Y estén todas las iglesias y confrontas al pastor. Y después de un tiempo el pastor dijo, bueno, pues sí es cierto, poníamos polvos aquí y hacíamos esto para llamar la atención de la gente, de la iglesia, para que la gente viniera y se llenara la iglesia. Porque habían rentado un lugar muy grande y habían invertido mucho dinero en ese lugar y estaba vacío. Y querían que la gente viniera y llenase el lugar. Como vinieran, ay, es que hay oro, ahí está la presencia de Dios. Y uno puede pensar que la presencia de Dios está ahí, porque aparecía supuestamente oro y diamantes. Eso es engañar a la gente. Usted tiene que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y déjeme decirle, si usted piensa, no, pues si eso es, entonces qué poquito la palabra de Dios. No, la palabra de Dios tiene una profundidad que nunca en su vida va a acabar de entenderla y comprenderla. Es decir, el pensamiento humano, dice la Biblia en Corintios, en el capítulo 1 que leímos, el pensamiento más grande del hombre es el pensamiento más pequeño de Dios. Nunca se va a acabar la palabra de Dios. Nunca. No aprenda a pensar más allá de la palabra de Dios, de lo que está escrito. Hay muchas iglesias que están fundadas en mentiras, que han aprendido a pensar en cosas más allá de lo que está escrito. Ya está escrito, no hay ninguna revelación extra. Las personas dicen,
La vez pasada estaba escuchando uno, la nueva revelación, venga usted a la iglesia, una iglesia colombiana que se utiliza mucho en esos lugares. La nueva revelación, el profeta traerá nueva revelación y que que el otro. Y ahí va toda la iglesia comprando su boleto de quién sabe cuánto, el otro dejando ofrenda al pastor y que el otro. Y me han dicho también que si quiere la nueva revelación va el profeta por $2,000. Y ahí va la iglesia juntando $2,000 y le vamos a hacer todo ese tipo de cosas. Me han dicho aquí de amigos también que tienen iglesias pequeñas, pero allá por Apodaca y San Nicolás, una vez que también los tuve que confrontar de eso, y digo, deje de estar contratando a esas personas, y por qué, y que esto, que lo otro. Ya cuando les fui enseñando la verdad, ellos entendieron, tiene razón, hermano, le voy a explicar cómo opera esto. ¿Cómo opera esto? Viene una persona de Centroamérica, de Colombia, todo eso, y le prometen 10, 15 iglesias en Monterrey, y cada iglesia le va a pagar X cantidad de dinero, y viene como gira turística y artística, y viene por 2 semanas, una semana, y que a cada iglesia le cobra 10,000, 15,000 pesos, más las ofrendas y todo. Dígame eso, ¿en qué cabeza cabe? Para la nueva revelación. Les voy a decir una cosa, usted no necesita nueva revelación, usted necesita leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia, tener conocimiento, entendimiento, y cuando usted la lee, cuando usted conoce, el Espíritu Santo se la revela. Y después trae personas, profetas, a edificarnos, que es diferente. ¿Sí me explico? Pero el pueblo no quiere leer la Biblia, el pueblo no quiere leer la Biblia, no quiere orar. Usted vaya a una iglesia grande y pregunte, haga una encuesta, el 70% no lee la Biblia. No lee la Biblia. Muchos pastores de iglesias pequeñas no tienen tiempo de calidad para leer la Biblia. Yo agradezco a Dios que tengo tiempo para leer la Biblia. Muchos no tienen. Y eso es lo que está diciendo ahí. No aprendan a pensar más allá de lo que está escrito. Versículo 7. Quiero que entienda, en aquel tiempo no había TikTok, no había nada de eso. Le está diciendo Pablo, lo que ustedes tienen que hacer es leer el Viejo Testamento y las otras cartas que se habían escrito hasta ese momento. Y no aprendan a pensar más de eso. Porque ¿quién te distingue? Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Se están dando cuenta? O sea, Pablo lo que le está diciendo ahí, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Todo viene de Dios. Si Dios me dio una revelación, viene de Dios. ¿Por qué me jacto que es mía? ¿Por qué me jacto que es exclusiva? ¿Por qué me jacto que solamente yo la tengo? Cuando Pablo está diciendo ahí, ¿de qué te jactas? Si no nada es tuyo, todo es de Cristo. Y Cristo te lo dio a ti para edificación de la iglesia. Versículo 8. Ya estáis saciados, ya están ricos, si nosotros reinas, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué significa eso? La iglesia estaba tan soberbia en esos momentos que decían, no ocupo del pastor, no ocupo de Pablo, no ocupo de Cefas. Es más, aunque Pablo fue el que nos predicó la palabra de Dios, y fue el que nuestro Padre en Cristo, por así llamarlo, que ahorita más adelante lo dice, ya no ocupamos de Pablo, porque nosotros somos ricos, no ricos monetariamente, sino tenemos todos los dones del Espíritu Santo. Ya no ocupamos que Pablo ni Cefas venga, ya no ocupamos de ellos, porque nosotros somos ricos. Por eso Pablo le dice, si nosotros reinas, es decir, si nosotros, ustedes piensan que reinan, ustedes se creen. Y lo dice Pablo ahí, y ojalá reinases. O sea, Pablo está diciendo que en verdad reinasen, pero no reinasen como ellos estaban viviendo, porque vuelvo a repetir, tomó 7 capítulos del capítulo 5, el capítulo 11, para decirle a Pablo que esto es lo que usted reina, en inmoralidad sexual, en idolatría, esto es lo que usted reina, en no apoyar con ofrendas a los santos, en no apoyar los ministerios, eso es lo que usted reina. Y por eso Pablo está diciendo, ojalá reinasen verdaderamente, ojalá dejaran vivir a Cristo en sus corazones para que aprendieran la verdad de la palabra de Dios y vivieran conforme a la palabra de Dios. Y no piensen más allá de lo que está escrito. Versículo 9, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué significa esto? En ese entonces habían matado muchos apóstoles y estaban matando a los apóstoles del Señor, ya los habían crucificado, habían hecho muchas cosas con ellos, a muchas personas también que eran nuevos apóstoles, los estaban crucificando y haciendo 1000 cosas con ellos. Era un espectáculo al mundo. Pablo lo que le está diciendo, ustedes reinan sin nosotros, pero déjenme decirles
que los apóstoles hemos sufrido por la palabra de Dios. Y en verdad somos enviados de Dios. Es lo que le está diciendo ahí. Por eso en el versículo 10 continúa y dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Se están dando cuenta? Ustedes piensan que nosotros no merecemos honor y ustedes son los honorables. Ustedes piensan que ustedes son fuertes y que los apóstoles son débiles. Versículo 11: hasta esta hora padecemos hambre. Pablo les está hablando y les está diciendo: yo quiero que entiendan que lo que ustedes dicen no es así, porque nosotros hemos padecido hambre por la palabra de Dios. Fíjense lo que dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Qué quiere decir eso? Pablo le está diciendo: ustedes se creen autosuficientes, pero déjenme decirle que nosotros los apóstoles hemos sufrido mucho por llevar la palabra de Dios. Hemos pasado por todo esto y ustedes no han pasado por nada. Y ustedes se dicen que ahora tienen la última revelación y que ya no necesitan de mí. Eso es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Pablo le está diciendo: valoren y vean los frutos de los verdaderos líderes y las verdaderas personas que predican y enseñan la palabra de Dios y que tienen tiempo esforzándose y soportando todo esto para que los tengan por dignos. Es lo que Pablo después más adelante dice en muchas de sus cartas. Ténganlos por dignos a esas personas. Versículo 14: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. ¿Se están dando cuenta? Una de las principales tareas del pastor o de los líderes no es avergonzar a su iglesia, es amonestar a su iglesia. Si usted lo toma como vergüenza, es porque algo en su corazón no está bien con Dios. Si usted lo toma como el pastor me avergonzó, usted lo está tomando como algo que no está bien. Si usted lo toma como una amonestación, porque el pastor le está diciendo que usted debe de cambiar, usted debe hacer esto, usted debe meterse en esto, porque tal vez el estilo de vida usted que está viviendo no es el correcto de un hijo de Dios, usted tiene que aprender a hacerle caso. Como les he dicho, muchas personas me dicen: pastor, pastor, pastor. Yo les digo: no me digan pastor a que no estén dispuestos a que los amoneste, ¿verdad? Porque muchas personas se han amonestado últimamente y muchas de ellas ya no han venido a la iglesia porque no les gusta que los amonesten. Tienes que amonestar a las personas con amor. No puedes hablarle: tú ya. No, con amor, con cariño. Tienes que meterte a sus vidas y decirles: ¿sabes qué? Esto está pasando, esto es así, y tienes que hacer esto, lo otro, porque si no, quiero que entiendas que la palabra de Dios es verdad. Y darle tu vida a Cristo no es un chiste. Darle tu vida a Cristo no es saber qué pasa. Darle tu vida a Cristo es convencido que tú le diste tu vida a Cristo y que mi vida tiene que cambiar porque lo estoy siguiendo a Él. Y si cometo pecado, yo siempre le voy a hablar que cometió pecado y que necesita salirse de ese pecado y que está en mi mano para atenderlo, para salirse. Muchas personas cuando cometen un pecado, ¿saben lo primero que hacen? Se avergüenzan. Déjeme explicarle una gran verdad. Cuando usted cometa pecado, arrepiéntese. Una vez que se arrepiente, ya no llore, ya no se avergüence. Una vez arrepentido, verdaderamente arrepentido, dice la Biblia que Dios lo lavó, lo quitó, y como que si nunca más hubiera sucedido. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo y todos los hombres de Dios como Elías se levantaban tan rápido de sus errores? Porque comprendían la gracia de Dios. Comprendían: la regué, cometí este error, pero ya le pedí perdón a Dios y es como que si nunca hubiera pasado. Y tengo que seguir adelante, ser fielmente con Dios. Si usted ahorita, en la etapa que está, comete un pecado, sea que sea grandote, chiquito, es pecado, pídale perdón a Dios. Ya no se avergüence de eso, ya no se meta en ese tipo de cosas. Si usted se arrepiente, usted toma una dirección diferente a la que estaba, ¿cierto? Si no, no hay arrepentimiento. Pero si usted verdaderamente se arrepiente, no deje que el enemigo le traiga vergüenza, no deje que el enemigo le traiga esos remordimientos,
porque al final de cuentas Dios ya los perdonó, Dios ya los lavó. Por eso Pablo dice en el versículo 4, dice, yo con limpia conciencia estoy delante de ustedes. Chis, Pablo, si tú matabas cristianos, es más, perseguiste a mi abuela, la mataste tú, ¿verdad? Perseguiste a mi amigo Esteban, tú estabas ahí cuando le dijiste que lo matabas a mi amigo Esteban, ¿verdad? ¿Cómo no va a tener mala conciencia? Sí, porque aprendí que una vez que me arrepienta, amén. Entonces lo que está diciendo Pablo ahí, Pablo está diciendo, acuérdense que Pablo está hablando de lo mismo, que la iglesia estaba dividida, que la iglesia ya se quería sublemar, que la iglesia ya dijo, ya no necesito yo de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas, ya escucho a otros predicadores, lo que tú quieras, etcétera, 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 no necesito de la iglesia, yo me mando solo, yo me mando solo. Y luego Pablo le dice, ¿cómo que te mandas solo? ¿A poco tú sufriste todo lo que hemos sufrido nosotros? Y no te lo digo como que tú lo tienes que pasar y sufrir. Te digo para que veas nuestros frutos, que nosotros hemos vivido tanto tiempo sufriéndolo, pasando hambres, desnudos, sin ropa. No se refiere a que estaban desnudos, se refiere a que no tenían ropa. No tenían casa, pasando hambres, pasando esto, aquello, lo otro, persecuciones y lo que quieran. A lo largo de 30 años, y tú me vienes a decir que ya no nos necesitas. No es así. La vida cristiana no es así. Por eso siempre la Biblia dice que cuando una persona se convierte en líder o es líder de la iglesia, no puede ser un neófito. ¿Por qué no puede ser un neófito? Porque cae en el envanecimiento del diablo. Hoy muchos predicadores, muchos líderes cristianos son neófitos, tienen menos de 2, 3 años en la Biblia o 3 años en la Biblia, no lo conocen la Biblia, no tienen un entendimiento completo de la Biblia y piensan que no necesitan a nadie. Y por eso la iglesia está metida en un mundo de problemas que hoy en día está. Por eso tú vas a una iglesia y los mismos capítulos que vamos a leer está lleno hoy en día. Tengo personas que le digo, ¿por qué no vas a la iglesia? Oh, es que a tal iglesia, mira, la que va ahí se acuesta con aquel. Y el que va allá sigue consumiendo drogas. Y el que va acá, ¿sí me explico? Y uno que dice, no, es que Dios está trabajando en ellas. No, pamplinas, Dios no está trabajando en ellos. La verdad son personas no convertidas. Es todo. Que van a un lugar y se dicen ser cristianos, pero en realidad no le han dado a Cristo su vida, ni han ido con el pastor para decirle, pastor, usted es mi pastor y usted me puede amonestar cuando usted guste y quiere, y yo voy a soportar la amonestación. Sin que usted le diga eso, yo siempre se los he dicho, el día que usted salga de esta iglesia y vaya a otra iglesia, si usted no se presenta delante de un pastor y le dice al pastor que, vamos a suponer que Dios le mandó salir a esta iglesia y usted va a otra iglesia y Dios le dijo, esa es la iglesia. El día que usted vaya a otra iglesia y se presente con esa iglesia, y si usted no se presenta con el pastor y no le dice, pastor, yo aquí vengo a servirle, cuente con mi vida, con mi diezmo, con mis ofrendas, cuente con todo lo que yo pueda tener para servirle y trabajar aquí a Cristo, si usted me amonesta, yo voy a estar a gusto de que usted me amoneste. Si usted no hace eso, no le he enseñado nada de liderazgo. No le he enseñado nada a someterse. Si usted lo hace, es porque usted quiere rendirle cuentas a Dios y a su pastor que Dios ha puesto ahí. Y si usted hace eso, usted es un digno ejemplo de una persona que está buscando servir a Cristo, que no se manda sola, sino que Dios ha puesto una institución, y esa institución es el pastor para cuidar de las ovejas y de los líderes. Y cuando usted hace eso, usted está aprendiendo sujeción, sumisión, que a los cristianos no nos gusta la sujeción, no nos gusta que nos digan qué hacer, no nos gusta cuando estamos mal. Me cambio de iglesia más fácil, borrón y cuenta nueva, aquí nadie me conoce. Salirme de esta iglesia, irme allá. No es así, la vida cristiana no es así, no es así. Pablo lo que le está diciendo ahí, usted no ha aprendido nada, dice Corintios. No, es que yo soy muy espiritual, tengo los 12 dones yo solita. Dice, eso es lo primero que cayó el diablo. Yo solito puedo y tengo todo, dijo el diablo, ¿verdad? Y Pablo le está diciendo, no hagan eso, valoren a sus líderes. Y sus líderes son como yo, dice Pablo, que hemos batallado por llevar la palabra de Dios, que hemos hecho esto, aquello, lo otro. Valoren a sus líderes. Y fíjense lo que continúa el apóstol Pablo en el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, acuérdense que ayos, ¿no se acuerdan ayos? Ayos lo vimos la vez pasada, no lo vimos en ese estudio, lo vimos en Gálatas, los que tenemos el estudio los lunes en Gálatas, habla de ayos. ¿Qué significa ayos? Ayos era un esclavo, una familia que tenía esclavos, tenía hijos, y un esclavo principal le decía, tú vas a ser el ayo de mi hijo, vas a ser como el niñero maestro.
Es decir, era una persona que cuidaba, pero no solamente como niñero, sino que lo educaba. ¿Ok? Entonces le decía, aunque tengáis 1000 años, o sea, aunque tengas 1000 educadores en Cristo, aunque tengas 1000 personas que te están hablando por redes sociales, por donde tú quieras, dice Pablo ahí, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, Pablo fue la persona que les habló de Jesucristo a los de Corintios. Y les dijo, yo soy su padre, con P minúscula, padre espiritual, porque yo les hablé de Cristo y yo los traje a Cristo. Y así aunque vengan Cefas y Apolos y todos esos, escúchenlos. Pero yo soy la persona que Dios ha puesto a cargo de esta iglesia, dijo Pablo ahí. Por eso Pablo le dice, aunque tengáis 1000 años, o sea, muchas personas que les hablan de Cristo y que les enseñan de Cristo, solamente tenéis un padre espiritual, que soy yo, dijo Pablo. Es decir, Pablo está diciendo, yo soy su padre espiritual que los traje a Cristo. Versículo 16, por tanto ruego que me imitéis. Fíjate, Pablo está diciendo, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado, gloria a Dios, a Timoteo, que es mi hijo amado. Timoteo no era hijo de Pablo físicamente, era espiritualmente. ¿Te das cuenta que Pablo está diciendo, así como ustedes son mis hijos, tengo otro hijo de otra iglesia que se llama Timoteo, y se los voy a enviar a ustedes porque yo no puedo ir a ustedes y quiero estar al pendiente de ustedes. Hoy en día con un WhatsApp estamos más o menos al pendiente, ¿verdad? Con una llamada telefónica. Imagínense, en aquel momento tenían que recorrer días, semanas para llegar a tal lugar. Y Pablo dijo, yo no puedo dejar sola a mi iglesia, y les envió a Timoteo, mi hijo. Entonces Pablo le está dando un ejemplo ahí. Dice, versículo 17, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Acuérdense que en el versículo 2 dice que tienen que ser hallados fieles. Por eso Pablo hace otra vez la mención y dice en el versículo 17 que es mi hijo y aparte es fiel. O sea, es una persona digna de confianza, que es un buen administrador de Cristo. Amén. Dice ahí, de la manera, el cual lo recordará mi proceder en Cristo. Fíjense, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Se da cuenta que la enseñanza tiene que ser primordial en las iglesias a vivir la vida cristiana? No la predicación. La predicación es algo importante que exhorta, anima, pero no edifica tanto como la enseñanza. Si usted le enseña a las personas de una iglesia, les enseña a vivir la vida cristiana y no solamente les predica que puede vivir la vida cristiana y que la viva así, que esto, que lo otro, no, sino que les enseña con bases sólidas que dice la palabra de Dios para vivir la vida cristiana, con principios de acuerdo a la Biblia y no más pensando más allá afuera de la Biblia. Como hoy en día, les digo, hay una falta de entendimiento de la palabra de Dios. Y siempre me gusta recordarles estos versículos y siempre se los digo porque Dios me habla mucho de la fe y yo soy un maestro más de la fe. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo, que como hijos maduros de Dios, podemos recibir de Dios algo, nosotros dudando? Siempre se lo he dicho. Santiago capítulo 1 versículos 3 al 5 al 8, ¿qué dice? Que si alguno tiene falta de sabiduría, siempre les he dicho, olvídense la palabra sabiduría, está hablando del principio de la fe. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual da con fe, al cual da abundantemente a todos, sin dudar, porque el que duda no recibirá nada, porque es como una ola de mar que va y viene por todos lados y no recibirá absolutamente nada. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Es un principio bíblico. Yo no puedo dudar de algo que le he pedido a Dios. Yo tengo que aprender a confiar en Dios. Y cuando las personas, los cristianos, los líderes, no enseñan eso y enseñan otras mentiras y cosas que no importa que tu duda sea grande, tu Dios es más grande que tu duda. No es así. Yo sé que mi Dios es más grande que mi duda, pero Dios no va a hacer nada por mi duda si yo no me meto en la palabra de Dios y empiezo a entender y a vencer la duda con la fe de lo que dice la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Yo no puedo dudar de Dios. No puedo dudar de Dios.
Usted tampoco puede dudar de Dios si quiere recibir algo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan de corazón. Hebreos 11:6. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo no puedo dudar de Dios. No puedo, porque no voy a recibir nada. Ahora entendemos y escuchamos mil frases bien bonitas, canciones bien bonitas, predicadores bien bonitas. Ay, mi Dios es más grande que la duda. Ay, ya, no abro la Biblia en toda la semana, no abro nada, porque yo sé que mi Dios es más grande que mi duda. Y eso no es nada, no te va a ayudar en nada. Venga para acá, vamos a hacer una oración, tampoco te va a ayudar casi en nada. Usted tiene que meterse a leer la palabra de Dios. Usted tiene que comprenderla y creerla y decir, Señor, tu palabra lo dice y por ella vivo. Porque no solamente el pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tu palabra lo dice y así lo creo. Y eso va a pasar, tal cual me lo dijo el Señor. Usted no necesita revelación para leer la palabra de Dios. Usted necesita meterse a la palabra de Dios y creerla. Y de ahí viene la revelación. Versículo 17. Quiero que entiendan la parte final del 17, que dice que de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo enseña mucho. Versículo 18, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los de Corintios estaban sublemando y estaban diciendo, ya no necesitamos a Pablo, ya no necesitamos a Cefa, ya no necesitamos a nadie. Ahora nosotros tenemos nuestro propio orden, ahora nosotros somos así. Y vuelvo a repetir. Después Pablo le dice, voy a conocer no las palabras que le están enseñando, sino el poder que está detrás de esas palabras. Y por eso Pablo les empieza a escribir después del capítulo 5, 6. Ya conocen que su vida está desordenada, que la persona que les está hablando no tiene poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no tiene poder? Porque sus vidas no han sido cambiadas por el Espíritu Santo, porque siguen cayendo en casos de inmoralidad sexual, siguen cayendo en idolatría, siguen cayendo en codicias, siguen cayendo en esto y avaricia. ¿Ya ve? Y Pablo les dice, por eso, versículo 19, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Se están dando cuenta? El crecer en Cristo no consiste que tanto habla, que tanto conoce de la Biblia, sino que tanto lo vive a través del Espíritu Santo. Que tanto, no la revelación que tenga, sino el poder de cambiar su vida, que santifica el Espíritu Santo por pasar tiempo en su presencia, porque Él es santo, me santifica al yo leer su palabra y hacerla y caminarla. Si usted no la lee y no la vive, usted está envanecido en su propia mente. Usted es su propio Dios, usted es su propio guía. Usted decide que no hay que hacer, pero si usted la lee y usted la vive, usted está dejando que Dios cambie su vida con el poder del Espíritu Santo. Es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Ustedes quieren llenarse de líderes por escuchar a tanta palabrería? Háganlo. Pero déjenme decirles, no hay poder ahí del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay poder? Si tenemos los dones del Espíritu Santo. Si tenemos palabra de ciencia, palabra de profecía. Hay muchas iglesias aquí en Monterrey que tienen dones del Espíritu Santo. Conozco una iglesia que está llena de los dones del Espíritu Santo. Lo único que hacen son los dones del Espíritu Santo. Y la vida de las personas la viven inmoralmente porque no les han enseñado a vivir la vida cristiana correctamente en Dios, sino les han enseñado a buscar las experiencias del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero pastor, ¿cómo Dios se va a manifestar a una persona que anda en pecado? Sí, los dones son irrevocables, la palabra de Dios lo dice. Los dones son irrevocables, el llamamiento es irrevocable. Si Dios te llamó hoy en día a hacer algo y tú caes en pecado, no significa que, ya no, Marta, ya no. Significa que Dios está esperando que Marta se arrepienta, Marta se levante, Marta siga caminando. Y Dios te dice, aquí está tu llamado, Marta, que yo te hice hace tiempo. Fuiste fiel y valiente y obediente. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, lo dice la palabra de Dios en Romanos, ¿ok? Es decir, pastor, yo puedo hablar en lenguas, puedo tener palabras de ciencia y sabiduría y aún estar adulterando y fornicando o drogando. Sí, usted puede hacerlo. ¿Que lo debo hacer? No es, porque usted no está aprendiendo a vivir la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de sumisión al Espíritu Santo para que Él, con su poder, cambie mi vida al yo decirle sí. Al yo decirle sí. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿Ustedes reinan? ¿De verdad reinan?
se creen que reinan andando en fornicaciones, en adulterio, en idolatría, en codicias. Dice Pablo, ojalá y verdaderamente aprendieran lo que es reinar en Cristo, para que reinaran libres en Cristo y fueran libres de cualquier pecado, de cualquier situación que los esté atando. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Pero alguien les está lavando el cerebro y ustedes ya no quieren, de tanto que escuchan a tantos predicadores. Ahora ya no soy su padre, dice Pablo. Tienen 1000 años, pero solamente tienen un padre, y ahora ya no me hacen caso. Ya andan envanecidos en su mente, ya andan pensando más allá de la palabra. Y lo dice Pablo, pero voy a ir, dice Pablo, porque Dios me ha dado una obra aquí, y voy a ir, no para avergonzaros, sino para amonestaros, para que salgan de eso. Y no solamente de eso, les voy a enseñar el verdadero poder del Espíritu Santo de una vida cambiada. ¿Sabe cómo Pablo se los iba a demostrar? Primero predicándoles para que las personas se arrepientan de su pecado. Después que la persona se arrepiente de su pecado, Pablo les iba a enseñar a vivir la vida cristiana para que la persona la viva la vida cristiana y iba a ver el poder transformado. ¿Cómo lo sabemos? Porque espérese para la segunda temporada de Corintios, que es Corintios 2, y vamos a ver el regreso de Pablo. Pablo is back. Vamos a ver el regreso de Pablo y vamos a ver muchas cosas diferentes a lo que está en 1 Corintios. Vamos a ver que es otra iglesia, diferente a la primera iglesia. ¿Por qué? Porque aprendió la iglesia. Ya Pablo la visitó por segunda vez, la iglesia más madura, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esperen la segunda temporada, capítulo 1, pero todavía nos faltan, creo que son 16 capítulos, 15 capítulos de Corintios. ¿Cuántos son? 16, todavía nos faltan 11 capítulos por ahí o 12. ¿Okay? Vamos al último versículo, versículo 20 y 21. Porque el reino de Dios no consiste en la palabra, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pregúntese siempre que venga su pastor. Porque si su pastor viene con vara, imagínese el Rey de Reyes, cómo vendrá, ¿verdad? Pero si su pastor viene con amor, imagínese cómo vendrá el Rey de Reyes con amor, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es, aprendan ustedes a cambiar su actitud. Yo puedo ir con vara si ustedes no se arrepienten, pero si ustedes se arrepienten de su pecado y ustedes cambian su vida y ustedes siguen el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, entonces voy a ir con amor porque he visto vidas cambiadas y sometidas a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios